arquitectura en tierra, o sea, por primera vez empiezan a construir montículos visibles que transmiten significados, sentidos, que permanecen, que ordenan, que marcan el entorno, el paisaje, se produce hace 5.000 años, ¿no? Acá, en este momento. Es lo que en arqueología o en historia se le conoce, a veces mal llamado, como el periodo formativo. Formativo porque es cuando se forman las comunidades grandes, cuando se producen los primeros grandes asentamientos que hablan de la vida en aldeas unidas a través de redes, y aparece entonces, digamos, teóricamente el concepto de comunidad, comunidad con una identidad propia específica. Entonces, bueno, hace son 5.000 años, con el origen de los cerritos, estas poblaciones empiezan a estar de forma más enraizada, más permanente en estos territorios. ¿Qué quiere decir eso? Que no, también por el tipo de actividad económica que tenían, son pueblos que siguen siendo cazadores, recolectores, pescadores, pero también empiezan a cultivar. Y el hecho del cultivo, ¿no?, hace que la población tenga que estar un poco más fija. No quiere decir que sean poblaciones agricultoras, campesinas, pero sí poblaciones que permanecen más en el territorio, o que se mueven, porque siguen moviéndose, siguen siendo poblaciones móviles, pero ya no son tan móviles como esos pueblos más antiguos. Y esa vida, digamos, donde el cerrito o los cerritos ocupan un rol importante, nos empieza a mostrar también, arqueológicamente hablando, el estudio de esos cerritos, es precisamente la vida en aldeas, donde los cerritos ocupan un rol clave porque son los lugares donde se instalan las casas, donde encima de ellos se construyen casas, ¿no?, en materiales perecederos, en madera, en paja. Nosotros arqueológicamente, donde se hacían las celebraciones de todo el grupo, la cerámica habilita formas de cocción, una forma culinaria distinta, ¿no?, que empieza a poder cocinarse con líquidos dentro de esas vasijas que están en el tiempo. Los cerritos, por otro lado, además de aldeas, espacios habitados, comunidades organizadas territorialmente, conectadas entre sí, también están configurando territorios enormes, y sobre todo viendo también los patrones de organización del espacio que adquieren estos conjuntos, estas agrupaciones, ¿no? Cuando los analizamos vemos que dentro de ellos hay vías, dentro de las aldeas, más por cerritos, hay vías de desplazamiento, ¿no?, interiores, hay espacios como las plazas, espacios comunales. Los cerritos no están construidos en cualquier lugar y de cualquier manera, sino que están ordenados, organizados, y tenemos cerritos con diámetros de plantas, cerritos circulares con diámetros promedios entre 30 y 40 metros de diámetro, que es como lo más habitual, a cerritos que pueden llegar a tener 60, 80 metros de diámetro, los circulares. Pero en el norte, en la zona de Tacuarembó, Cerro Largo, hay un tipo de arquitectura en tierra que es típica del norte, que son montículos alargados, pueden llegar a tener 100 metros, 120 metros de largo, por 25 o 30 metros de ancho. De tierra de los imperios españoles y portugueses que fueron estrategias de apropiación, consolidación y expansión imperial. Estos primeros repartos de tierra, que nosotros tenemos registro de toda Rocha, digamos, pero el énfasis es en la región de India Muerta, los primeros fueron a partir de 1790. ¿Sí? En 1790, antes de eso, digamos, ya estaban manejados, apropiados por estancieros de origen español como José Llorens, Ignacio Uriarte. Todas estas denuncias de los estancieros
las tenemos sistematizadas, fuimos a los archivos generales, buscamos, tenemos los originales, los linderos, y hemos de alguna manera delimitado a partir de lo que encontramos, de lo que leemos, estos espacios, ¿sí? Sin embargo, la consolidación de estas estancias ganaderas, estas grandes estancias, fueron a partir, primero, del despojo y el desplazamiento de las comunidades nativas, acá, Indígenas. e indígenas, sí. Porque en el caso de Santa Teresa, esta fortaleza fue construida con mano de obra indígena, traídos de distintos lugares. Sí. Después lo van a ver ahí. Digamos que la conquista española y portuguesa acá fue a partir de redes, ¿no? Como que se entreteje una red entre fuertes, el eje militar, el eje estanciero civil, con las grandes estancias, y también el eje político y religioso. Las estancias y sobre todo las fortalezas, como comentó Camila, hay registros de que habían indígenas esclavizados. En las estancias también. Nosotros, a partir de las memorias que conseguimos, los escritos que conseguimos en el Archivo General y de libros parroquiales, estos libros parroquiales son registros eclesiásticos que los curas, los párrocos, hacían cuando celebraban uno de estos sacramentos. ¿Sí? Todas las personas que nacían y eran bautizadas se registraban en estos registros parroquiales, y nosotros hemos tenido acceso a ellos y estamos sistematizando bautizos, defunciones y matrimonios de esta época colonial. Y no estamos registrando lo de, digamos, europeos, sino de indígenas y afrodescendientes. Que además se señalaba. Claro, estaban categorizados. Y en estos registros parroquiales vemos que, por ejemplo, hemos identificado la procedencia, porque son bastante detallados, hay personas. Por ahora se han sistematizado de dos parroquias eclesiásticas. La de Santa Teresa, que es la parroquia de la Fortaleza, pero también del pueblo de Santa Teresa, donde habitaban poblaciones indígenas y afro y mestizas, ¿sí? en este pueblo de Santa Teresa. Entonces todos los bautizos, los matrimonios y las defunciones de ese espacio estaban contenidas allí. Ahí al lado del fuerte había un pueblo. Sí. La parroquia es la que está dentro ahora mismo. ¿Esa? ¿El fuerte? Sí, o sea, está remodelado. Está pero que estaba ahí. Sí, había una parroquia de adentro que funcionó en ese periodo, en 1790. 1775 a 1832. Sí, estos son los registros parroquiales que hemos sistematizado de este lugar concreto. ¿Sí? Ahí que vemos que el 38% de los bautizados, ¿sí?, en este espacio eran indígenas. 38% de 523 registros. El 10% eran de personas esclavizadas, el 1.7% mestizas y el 0.4% eran afro libres, ¿no? Estas personas, por ejemplo, indígenas, hemos conseguido los registros que han venido de las reducciones jesuíticas guaraníes, ¿sí? De espacios como el Pueblo de la Cruz, San Miguel, San Borja, Yapeyú. Todo eso está sistematizado porque, como les comentamos, tienen un registro bastante minucioso de procedencias, padres o madres, en la mayoría de los casos, de la categoría étnica también, y de los afros. Ahí tenemos registros de que han llegado desde Mozambique, desde Guinea y desde Murcia. Esto en esta parte de Santa Teresa. ¿Sí? También de la parroquia de Rocha, ¿sí? Se repite que los indígenas, además de los nativos del sitio, ¿sí? No es que todos vinieron de afuera, sino que además de los nativos de Rocha, vienen de deducciones jesuíticas guaraníes, de Corrientes, de Itatí, de Paraguay, de Cerro Largo, de Las Víboras, de otros lugares también de acá del Uruguay. Curas tenían la información, ¿no? Porque también con los afrodescendientes pasaban
que estancieros fronterizos, ¿sí? Sobre todo esta zona cercana a la Laguna Merín, no bautizaban a sus esclavizados en este lugar, sino en Pelotas, en Río Grande del Sur. Entonces, para no pagar al... No los compraban allá y los pasaban para acá. Claro, pero cuando nacían, Claro. digamos, los que nacían de sus esclavizados los bautizaban en Brasil. Era tipo... Yo tengo el apellido Maciel. Ah. Y nada, eso también había escuchado de mi madre hablar de su bisabuela también, que hablaban también de clase de comentario. Claro, entonces acá tenemos, gracias por el comentario, acá tenemos información, digamos, que está condicionada. Creemos que hay muchos más, ¿no? Sí. En términos generales, el ADN muestra esto. Sí, El Uruguay, el actual Uruguay, es como un punto de reunión, digamos, de herencias muy diversas. Hay una mano. Sí, acá también hay otra. Eran liberados en Brasil, se venían a Castillo. Por eso quería preguntar si ustedes también están haciendo la historia en la parroquia de Castillo. Porque en realidad hay mucha gente que los primeros asentamientos afro son ahí en Castillo, inclusive hay corrales de palma y todo eso. Porteras negras, Sí, la Portera Negra, todo eso, que son brasileños que venían para acá. Claro, sí. De esa zona, por ejemplo, hemos excavado en el Oratorio de los Correa, que es una zona cercana a Castillo, que era una estancia que concentraba, dicen que hay historiadores que aseguran que fue el mayor esclavista de la región, ¿sí? Faustino Correa. ¿Sí? Entonces hay muchas referencias en estos libros parroquiales, en Rocha, en la villa de Rocha, digamos, en este momento histórico, concentraba la mayor cantidad de bautizos de la zona. La gente de Castillo iba allá, la gente de Lascano también iba ahí, y todo ese libro parroquial digamos que es el grueso. Y eso no significa que no vayamos a abordar otros espacios, pero el grueso lo tenemos ahí. También hay documentación arqueológica, ¿no?, de estos lugares esclavistas y testimonios orales. También hemos hecho entrevistas en Lascano, en India Muerta, donde hay testimonios de mi familia, Correa fue esclavizada, y hay una historia ahí contada que también recogemos e integramos al relato. También otra cosa muy importante es que en estos libros parroquiales están identificados los apellidos, las personas también que esclavizaron a estos cuerpos, ¿no? Entonces, muchos apellidos que se repiten en la zona de afrodescendientes no eran sus apellidos o nombres originarios, sino que los blanquearon, los silenciaron e impusieron el nombre, el apellido del amo, ¿no?, del dueño. Lo mismo pasó más o menos con la población indígena. Hay algunos nombres y apellidos indígenas que se conservan, pero la mayoría también fueron blanqueados en estos momentos de escritura. Como por ejemplo, acá hemos hecho una nube de apellidos, ¿sí?, que son los que más se repiten. estos son los indígenas, los de este lado, estas dos nubes son de los... Estas dos nubes son indígenas. Por ejemplo, tenemos esas dos son de los... el mayor que se ha repetido en este momento específico, que no significa que no es un informe de apellido que se repite entre los indígenas, los bautizados indígenas. Cabrera, Sena, Acosta, ¿sí? Pero también hay apellidos Nis, hay apellido Trorá, Millá, Nahuel, claro, hay apellidos Amarillo, Piedra Blanca, Cabañas. Pintado es otro apellido. No se da acá. Pintado. Entre los afrodescendientes, en Rocha, Rodríguez, Olivera, Correa, Techera, Graña, Barrio, Sosa, Amaral. La calle. Claro, pero esos son los apellidos de los esclavistas. No, tenían personajes. Claro, exacto. Todos los apellidos que están acá es porque tenemos certeza de que fueron esclavistas.
Habían artimañas legítimas, jurídicas, como los contratos de peonaje, que se trataban de contratos a largo plazo con estas personas para que fuesen siervos de ellos. Pasaron de ser un grupo de esclavizados a la servidumbre. ¿Sí? Cambiaron el nombre. Sí, exacto. Cambiaron el nombre, pero sí, las prácticas siguieron gestándose de esa manera. Esto es lo que pasó porque después, eso fue en 1842. Luego en 1860, en 1870, con el alambramiento de los campos, estos peones, esta servidumbre fue expulsada de estas estancias. ¿Sí? Se fija la propiedad privada, se reafirma la propiedad privada. Los esclavizados, ahora peones, ya empiezan a salir, a vagar, ¿no? Porque también eran esclavizados. ¿Ah? Ahí sale la ley de vagos. No es propiedad de la estancia, no es un bien de la estancia, es un contrato de peonaje. Salen de esos espacios y entonces es ahí que se empiezan a formar lugares, caseríos, ¿no? Con estas personas que pasan a vivir cerca de las estancias, al lado, en los bordes, en los márgenes, Claro. y se crean los caseríos, que muchos de ellos siguen siendo hoy caseríos rurales, que son sobre también los Quilombo es una cosa. bueno, No. quilombo en realidad es las personas esclavizadas que logran huir de estos lugares. Se organizan. Igual el concepto de quilombo es como relativo a porque podríamos llegar a ver que en algunos de estos caseríos espacios de resistencia, o sea, quilombo, Claro. también. En ese sentido, sí. En ese sentido Quilombo yo como creo palabra que de lío. En vez de qué estamos hablando, porque comúnmente hay una demonización, ¿no? Y el quilombo, que es un espacio de resistencia donde los negros que se liberan Muy organizado. van Muy organizados, un organizado. espacio de libertad argentina que existe hasta hoy. Hay más de 4.000 quilombos en Brasil y los quilombos son afroindígenas y acá en otro territorio lo que se dio fue eso, la coincidencia afroindígena, que es una palabra que significa refugio, libertad, resistencia, comunidad, organización, en todo ese universo. Para este sistema fue sinónimo de prostitución, de degeneramiento y de lo que fuera, una manera de demonizar. Ahí nuevamente vemos como las Acá palabras me se parece que vamos a cargan. hablar de quilombo como Ahí como las palabras se Ah, cargan de sentido y es en su utilización que las podemos resignificar. Y son códigos. Creo que él está ligado también. Sí, la pregunta es, entonces la iglesia funcionó como un aparato de administración para estructurar sobre la discriminación. O sea que la iglesia, toda la iglesia católica directamente funcionó como un aparato o hubo otras instituciones Bueno, religiosas. lo que sabemos hasta ahora es que el hecho de la de la conquista, ¿sí? Que acá ocurrió más o menos a partir de 1680 hasta 1830, ¿sí? en esta temporalidad se consolidó con base a redes que estuvieron entretejidas entre la iglesia, los estancieros Sí. y el ejército. O sea que es parte de hay una complicidad. Y referido a la otra pregunta que hizo muy buena, interesante. Si se supone que una vez cuando ahora se da el nombre, el apellido, perdón, ¿no? Ajá. Por lo tanto la persona del apellido tiene que considerar derecho. ¿Puede ser que se dé vuelta la historia? Si se puede dar inversar que esos esclavizados, esos que fueron tomados como territorios, ahora son integrantes de todos estos territorios, pregunto. Integrantes. O sea, por lo tanto, que los estancieros que esclavizaron indígenas, ¿sí? Sí. Le colocaron el nombre, ejemplo, Cabrera. Ahora todos los territorios, los latifundios de Cabrera, todo el territorio legalmente ahora jurídicamente sería, no pregunto, como Sí. porque son parte, puede reclamar por su derecho legalmente. Primero se tiene que hacer una ley para que eso suceda. Acá, mirá, muy bueno, acá que está. No, pues se está gestando Acá. esa ley, por lo menos hay un equipo en Montevideo de humanidades que está trabajando en eso, ¿no? En generar esa ley con lo que está pasando y pasó en dictadura en Barrio Sur y Claro, Ancina. ahí hay personas vivas, de Claro. archivo, digo porque jurídicamente De es lo que demostrar. van a pedir, ¿no? La De demostrar. que me parece que
¿qué es eso? Que sería como una parte de demostrar el linaje, y técnicamente estas personas no eran linaje, eran propiedad. ¿No? Entonces como que, a menos que tengan muy buen abogado, no sé cómo jurídicamente pudiera establecerse, pero me parece que lo estoy llevando un poco al razonamiento también de la mujer pierde su apellido. ¿No? Pierde su apellido cuando se casa, pero... Claro. Porque las mujeres afro se pasan a llamar María, Juana, Jacinta, Ramona, pero nombres algunos, y el apellido del esclavizado. Pero la mujer que pierde el apellido después puede también ahora reclamar un poco los derechos, ¿no? Claro. La identidad. Claro. Todas estas mujeres, por ejemplo, es otro tema que aquí no lo hemos nombrado, todos los hijos de estas mujeres figuran como padres no conocidos. Entonces hay ahí también unos procesos que surgen, que se dan, y yo creo que tiene que ver con lo que acabaste de decir vos, y es con linajes, herencias y genealogías familiares truncadas, aplastadas, cortadas, Sí, totalmente.